Hola, hola, amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para una dosis de drama, romance, intriga y todo lo que nos encanta de las series. Pero con un toque especial, porque hoy vamos a viajar hasta Turquía para descubrir unas joyas televisivas que, les advierto, van a devorar en un suspiro. Sí, así como lo oyen. Ya saben que me encanta investigar y traerles lo mejor de lo mejor. Esas series que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Y créanme, esta vez no es la excepción. Hoy vamos a hablar de esas series turcas cortas que son pura adicción, esas que te roban el sueño, te hacen olvidar la cena y te dejan pensando en los personajes durante días. Si eres de los que aman los maratones de series, pero a veces no tienes tiempo para comprometerte con esas producciones interminables, este vídeo es para ti. Te voy a presentar un listado de series que te aseguro, no te van a defraudar. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones y así puedan estar siempre al día con lo más nuevo y emocionante del mundo del entretenimiento. Y si les gusta este vídeo, no olviden regalarme un like. Su apoyo me motiva a seguir buscando estas pequeñas maravillas que tanto disfrutamos juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con este maratón de series turcas que te robarán el corazón. La primera serie de la que les quiero hablar se llama Etos, o Bir Bakadre en turco. ¡Ay, amigos! Esta serie es una joya, una verdadera obra de arte. No se dejen engañar por su ritmo pausado, porque cada escena está cargada de significado. Cada diálogo te hace reflexionar y cada personaje es un universo en sí mismo. Etos nos muestra la vida de un grupo de personas muy diferentes entre sí que, de alguna manera, terminan conectadas. Tenemos a Merim, una joven de un pueblo rural que trabaja como limpiadora en Estambul y que comienza a tener ataques de ansiedad. También tenemos a Peri, una psicóloga exitosa y sofisticada que se encuentra en un momento de crisis existencial. Y así, a través de sus encuentros y desencuentros, la serie nos invita a reflexionar sobre las diferencias culturales, las tradiciones, la modernidad, la religión y el choque entre el mundo rural y el urbano. Lo que me fascina de esta serie es que no te da respuestas fáciles, no hay buenos ni malos. Simplemente humanos intentando navegar por las complejidades de la vida. Es una serie que te atrapa por su autenticidad, por su profundidad y por la forma en que te hace empatizar con personajes tan distintos. Es una experiencia televisiva que se queda contigo mucho después de que terminas de verla. Si buscas una serie inteligente, conmovedora y que te haga pensar, Etos es para ti. No te la puedes perder. La siguiente serie en mi lista es Amor 101, o Aşk 101 en su idioma original. ¿Y qué cambio de ritmo? De la reflexión profunda de Etos pasamos a la energía y el encanto de esta serie juvenil. Amor 101 nos transporta a la Estambul de los años 90 y nos presenta a un grupo de estudiantes rebeldes y problemáticos que están a punto de ser expulsados de la escuela. Pero, cuando descubren que su querida profesora corre el riesgo de ser trasladada, deciden hacer lo imposible para evitarlo. Y así, estos 5 jóvenes que parecían destinados al fracaso se unen para demostrar que son mucho más de lo que aparentan. Y por supuesto, en medio de todo esto, no puede faltar el amor. Entre bromas, secretos, malentendidos y situaciones cómicas, los protagonistas van descubriendo el verdadero significado de la amistad, la lealtad y, por supuesto, el amor. Amor 101 es una serie que te hará reír, te hará suspirar, te hará recordar tus años de adolescencia y te dejará con una sonrisa en el rostro. Es fresca, divertida y tiene un encanto especial que la hace irresistible. Perfecta para un fin de semana de maratón. Totalmente recomendada. Ahora, vamos con una serie que combina romance, misterio y un toque de fantasía. Se trata de El Club, o Kulüp en turco. Esta serie nos traslada a la vibrante Estambul de los años 50, un momento de grandes cambios y transformaciones sociales. Matilda, una exconvicta que acaba de salir de la cárcel, comienza a trabajar en un club nocturno de moda para intentar acercarse a su hija, que creció sin ella. Pero, este club guarda muchos secretos y las personas que lo frecuentan tienen un pasado turbio. Entre bailes, música jazz y amores prohibidos, Matilda deberá enfrentarse a un mundo de intrigas y peligros que pondrán a prueba su valentía y su determinación. El Club es una serie que te transporta a otra época, con una ambientación impecable,
Un vestuario fascinante y una historia que te atrapa desde el primer momento. Tiene romance, tiene misterio, tiene drama, tiene acción. En definitiva, tiene todos los ingredientes para convertirse en tu próxima serie adictiva. Si te gustan las historias con sabor a otros tiempos y con personajes complejos, El Club es para ti. No te arrepentirás. Y si lo que buscas es un thriller que te mantenga al borde del asiento, entonces tienes que ver Respeto, o Şey, en turco. Esta serie es oscura, tensa y perturbadora, pero no podrás dejar de verla. Ercüment Kocer, el protagonista, es un hombre con una visión muy particular de la justicia. Para él, las leyes no son suficientes y por eso decide tomarse la justicia por su mano, castigando a aquellos que considera que merecen un escarmiento. Pero, su manera de hacer justicia es extrema y sus métodos son brutales. A medida que la serie avanza, vamos descubriendo más sobre su pasado y las razones que lo llevaron a convertirse en este justiciero despiadado. Respeto es una serie que te confronta con temas muy delicados, como la moralidad, la violencia, la corrupción y la impunidad. No es una serie para todos los gustos, pero si te atreves a verla, te aseguro que no te dejará indiferente. Es una serie intensa, provocadora y te hará cuestionarte muchas cosas. Si eres amante de los thrillers que te hacen pensar, Respeto es tu serie. Pero cuidado, no es apta para estómagos sensibles. Ahora, vamos con una serie que tiene una premisa muy interesante, Mi otro yo, o Zeytinahak en turco. Esta serie nos presenta a tres amigas de la infancia que se reencuentran después de muchos años. Ada, una exitosa cirujana, Sevgi, una ambiciosa abogada, y Leila, una mujer de espíritu libre que vive en su propio mundo. Pero, este reencuentro no es casual, porque las tres comparten un secreto que las une y que las ha marcado de por vida. A medida que la serie avanza, vamos descubriendo más sobre este secreto y cómo ha influido en sus vidas. Pero, además, la serie nos plantea una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si pudiéramos conectarnos con nuestro pasado y sanar las heridas que nos impiden avanzar? Mi otro yo es una serie que te invita a la reflexión, que te habla del poder de la amistad, del perdón y de la importancia de reconciliarnos con nuestro pasado. Es una serie emotiva, conmovedora y que te hará pensar en tu propia historia. Si te gustan las series que te tocan el corazón, Mi otro yo es para ti. Te la recomiendo muchísimo. Y hablando de historias emotivas, no puedo dejar de mencionar Fatma. Esta serie es una joya oculta de Netflix que merece ser descubierta. Fatma es una mujer de la limpieza que vive una vida muy sencilla, casi invisible, hasta que su marido desaparece misteriosamente. Desesperada por encontrarlo, Fatma comienza a investigar por su cuenta, y en su búsqueda, termina cometiendo un asesinato. Y a partir de ahí, la vida de Fatma da un giro inesperado. Ella se transforma en una justiciera implacable, utilizando su invisibilidad para cometer actos que nunca imaginó que sería capaz de realizar. Fatma es una serie que te atrapa por su ritmo, por sus personajes y por su trama que te mantiene enganchado hasta el final. Es una serie que habla de la desigualdad, la injusticia y la capacidad de transformación que tenemos todos los seres humanos. Es una serie cruda, realista y que te dejará pensando mucho después de que la termines de ver. Si buscas una serie diferente, con una protagonista poderosa y una historia que te sorprenda, Fatma es tu serie. No te la pierdas. Ahora, si eres de los que disfrutan de las series de época, te recomiendo Rise of Empires, Atemen, o İmparatorlukların Yükselişi, Osmanlı en turco. Esta serie es un docudrama histórico que nos narra el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla. A través de imágenes impactantes, recreaciones cuidadas y análisis de expertos, la serie nos transporta al siglo XV y nos sumerge en un mundo de intrigas políticas, batallas épicas y personajes fascinantes. Rise of Empires, Atemen, es una serie que te permite conocer la historia de una manera entretenida y emocionante. Es perfecta para los amantes de la historia, pero también para aquellos que disfrutan de las series de acción y aventura. Si te gusta aprender mientras te diviertes, esta serie es para ti. Te la recomiendo ampliamente. Para quienes buscan una serie con un toque de comedia y romance, les presento 50M2. Esta serie nos cuenta la historia de un sicario llamado Golge que, después de cometer un error, se ve obligado a esconderse en una sastrería de un barrio humilde. Allí, con una nueva identidad y una nueva vida, Golge comienza a conocer a sus vecinos, a enamorarse de una joven y a cuestionarse sus propios valores.
50M2 es una serie divertida, entretenida y con un ritmo ágil que te hará pasar un buen rato. Tiene personajes carismáticos, situaciones cómicas y un romance que te robará el corazón. Si buscas una serie ligera, fácil de ver y que te haga reír, 50M2 es tu serie. Te la recomiendo para esos momentos en los que quieres desconectar y relajarte. Y para finalizar con esta lista de series adictivas, les presento una joya que quizás muchos no conozcan, Immortals, o Yaşamayanlar en turco. Esta serie es una historia de vampiros que transcurre en la Estambul actual. Mia, una joven abogada, descubre que es descendiente de una larga línea de vampiros. A medida que se adentra en este mundo oscuro y misterioso, Mia descubre que hay mucho más en juego de lo que imaginaba. Immortals es una serie que combina acción, romance, misterio y un toque de fantasía. Tiene una estética muy cuidada, personajes interesantes y una trama que te mantiene enganchado hasta el final. Si te gustan las historias de vampiros y las series que te sorprenden, Immortals es para ti. No te la pierdas. Y bueno, amigos, llegamos al final de este maratón de series turcas adictivas. Espero que les haya gustado esta selección y que hayan encontrado al menos una serie que les llame la atención. Como pudieron ver, hay para todos los gustos. Desde dramas profundos y reflexivos hasta thrillers intensos y series juveniles llenas de encanto. Todas estas series tienen algo en común, son cortas, adictivas y te dejarán con ganas de más. Para resumir un poco, hoy hablamos de Ghetos, una serie que te hace reflexionar sobre las diferencias culturales. Amor 101, un drama juvenil con mucho encanto, El Club, un misterio ambientado en la Estambul de los años 50, Respeto, un thriller oscuro e inquietante. Mi otro yo, una historia emotiva sobre la amistad y el perdón, Fatma. Una serie cruda y realista con una protagonista poderosa, Rise of Empires, Atemen, un docudrama histórico, 50M2, una comedia romántica muy entretenida, y Immortals, una historia de vampiros que te sorprenderá. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir buscando estas joyas televisivas para compartirlas con ustedes. Recuerden que pueden dejarme en los comentarios qué serie les gustó más o qué otra serie turca me recomiendan. Me encanta leer sus opiniones y así podemos seguir compartiendo este gusto por las series. Y ahora, antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son amantes de las series y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más series increíbles. Hasta la próxima, seriefilos. Y a disfrutar de sus maratones.